En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos hasta el jueves, saben que vamos de lunes a jueves con Armonía Somers. Son las 20:01, estamos con Jorge Pozzi en controles de emisión, con el Flaco Germán en la puesta a punto, y bueno, una semana que realmente yo creo que se va a quedar corta, porque Armonía Somers, no sé si es un enigma, no sé si es un misterio, pero sé que es alguien que no está, creo yo, totalmente perfilada en Uruguay. Creo, capaz que estoy diciendo un disparate, en cuanto a su estética, en cuanto a su ser, en su personalidad. Es alguien que tiene mucho para decir, digo, ¿no? Está hablando de a 100 años de su nacimiento, 1914, y a 20 años de su partida en 1994, el mismo año que se fue Onetti, se fue Armonía Somers. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Onetti está mucho más claro de qué trata y de qué nos está diciendo. En el caso de Armonía, creo que hay todavía mucha tela para cortar. Para hablar de ella es que invitamos a Anselmo Pallares, es un periodista que escribe en el semanario 7N y en .gg, y ¿qué has escrito, Anselmo? ¿Cómo andás? Has escrito sobre Armonía dos artículos largos. Sí, buenas tardes a los oyentes. Acércate un poquito al micrófono. Sí. Bueno, me enganché con Armonía Somers porque había empezado precisamente con Delmira. Con un ciclo de mujeres. 1914 coincide la fecha de la muerte de Delmira con el nacimiento de Armonía. Sí. Y ambas para mí son líricas. Armonía Somers es una narradora que maneja lo poético. Correcto. Con el enigma, con el misterio, con el horror, con la angustia y el dolor, y el enfrentamiento directo a la muerte, ¿no? Y con el lenguaje, porque su lenguaje es como una lucha poética. Ella dice que pelea con las palabras. Con una elección tremenda en todo. Bueno, empieza hasta por la elección de los nombres que parecen tan arbitrarios. Sí, y hay todo un juego con ello. Yo pienso que era lo que hacía Cervantes con los nombres de sus personajes, ¿no? El Quijote, que era el señor Quijana, el Sancho Panza, no lo podés conseguir de otra manera. Pero en el año 50 hacer una protagonista que se llame Rebeca Linke, me gustaría saber de dónde sale el Linke, ¿no? ¿No? Porque ahora el link en el internet sí es el vínculo, pero ahí no sé. Es en La Mujer Desnuda. Sí, La Mujer Desnuda. Que es alucinante. La Mujer Desnuda sorprendió, claro. Estamos hablando de 1900, no sé si vamos divagando, pero mejor, ¿no? Arranquemos así. Es una novela, el novelín si se quiere. Alguien habla de un cuento largo. Una novela corta, digamos. La escribe en 1950, o por lo menos la edita en 1950. Estamos hablando del Uruguay de Maracaná. La gente estaba en otra cosa. Sí. Incluso Rama llega a decir, no refiriéndose específicamente a ella, como que en medio del carnaval o de la algarabía, claro, la pitonisa decía otra cosa. Los indicios pánicos ella los veía. Era el Uruguay todavía próspero, acreedor de Inglaterra, que nos damos el lujo de ganarle en el fútbol también. Claro, sí, hasta el 54 llegamos ganando a la Inglaterra. Sí. En el 49 no sabíamos qué hacer con las divisas, cosa que parece de locos, ¿no? Y bueno, y mientras tanto ella veía otra cosa. Una maestra con una trayectoria impecable, directora, inspectora, claro, una persona. Esa canarita de Pando que iba a estudiar al Instituto Normal. Como maestra y como pedagoga. Que empezó a estudiar a los 13 años, porque en esa época se pasaba de la escuela, se terminó la escuela y se iba a la escuela normal, no había preparatorio ni nada. Y cuyos padres además ya están explicando también una especie de paradoja, ¿no? Un anarquista militante, como era el padre Pedro Echepare, que se reunía con otros libertarios en esa ciudad, ¿no? Es decir, que había una especie de comunión y que tenía mucho que ver con la realidad política, y sin embargo su esposa era una católica ferviente, ¿no? Aparentemente el nombre de Armonía se lo pone el padre, ácrata, anarquista. Ella dice que por el nombre de un falansterio del socialismo utópico de Proudhon, pero en otros casos dice que viene de otro
de un personaje de una novela también escrita por un anarquista, ¿no? Montseny, que es el papá de Federico Montseny, ¿no? Es decir, digamos, no se sabe bien dónde, pero la idea de armonía es un poco como el papá de Idea Vilariño, ¿no? Ponerle idea, numen, claro, ¿no? Como le puso la contra el santoral católico. Sí, sí, sí. Y vos decís que en esos dos, en el padre y la madre, ya están la unión de los contrarios que está en toda su literatura. Y va a influir en su relato, claro que sí, eso no cabe duda. Como su profesión de docente se va a ver después en la piedad que tiene al desheredado, al perseguido. Y eso sale de sus estudios, de sus trabajos, donde encaró la criminalidad juvenil. Es alguien que conoce el paño. En alguna medida se parece a Martínez Moreno, ¿no? Que se nutrió mucho de su... el penalista Carlos Martínez Moreno, que era escritor y abogado penalista. Esta no se quedó en la anécdota. Es decir, para mí ella trascendió todo eso, ¿no? Vos decís, porque también Armonía Sombra, esto nos lo dijimos esta semana, como maestro, como educacionista, escribió libros en torno a, por ejemplo, lo que estamos hablando, la baja y la imputabilidad. Invitada por organismos dependientes de las Naciones Unidas. Es decir, tiene una actividad que además eso también explica que en determinados momentos ella se eclipsa desde el punto de la vida literaria, ¿no? Pasaron 10 años en que ella desapareció después de la última publicación. Después del 50, digamos. Y pasaron 9 años también. Ella se tomó su tiempo. Y además, como no era gregaria, digamos, no estaba a la moda del escritor que compartía mesas de boliche, los cenáculos. En eso era el lobo estepario. Ella menciona varias veces al lobo estepario. Sí, dice y ella lo asumió. Se parecía mucho a Onetti también, ¿no? Decía como que digamos, el ser humano tenía varias facetas, digamos, varias personalidades. En el caso de ella decía que somos dos incluso, ¿no? Sí. Y las dos estamos recibiendo a la periodista. Dice, después una de nosotros se va, no sé cuál. Sí, exacto. Bueno, yo, si me permite, te voy a leer esto porque es un poco la reacción que yo tenía frente a esa crítica reticente, que entre ellos incluyo al mismo Benedetti, incluso a una persona que yo quiero mucho, que fue Alejandro Paternain, Alberto Paganini. Luego, claro, reivindicaron a Ángel Rama, habíamos hablado de Miguel Ángel Campodónico, e incluso de Delgado Paraín, que tiene un estudio sobre armonía. Sí, una entrevista también tiene. Sí. Bueno, aquí simplemente decía, el mare nostrum de los literatos viriles de esta comarca fue alterado por una piedra que le arrojara presuntamente una mujer. O quizá habría sido un travestido, porque se decía eso, ¿no? Concretamente, una George Sand. Lo cierto es que el mar se redujo a un lago de los cisnes intempestivamente alterado. La piedra de Marras era un libro escandaloso, La mujer desnuda, de los años 50. A los gregarios palmípedos los había tomado de sorpresa. Tanta audacia y franqueza en la reivindicación de la mujer y su cuerpo. El tratamiento hiperrealista y onírico de la sexualidad tendría que haber sido privativo del varón. Los más prestigiosos pusieron en cuarentena aquello que probablemente habría sido un artificio precario y efectista. Muchos lo decían, son unos loquitos que juegan a la vanguardia, tiran la piedra. No, o el propio Benedetti llegó a escribir que creía que era una pose, ¿no? Que se escribía desde una pose y que era, digamos, luego que tuvo que enmendar había esa un trasfondo crítica como falso, digamos, en La mujer desnuda y en el derrumbamiento, los cuentos. Claro. Pero después se rectificó y dijo que no, que se había equivocado, que realmente había una coherencia estética y auténtica importante. ¿No? Bueno, a un siglo de su nacimiento, armonía ya no puede ser ignorada. Eso creo que está claro. Sí, en eso estamos tratando de recordarla. El tema es que me parece increíble que una escritora tan preciada y tan especial y tan diferente, yo digo que no es una escritora fácil, no es una literatura fácil, porque ella, ahí hay quizás ese sentido poético que decías vos, de que no le interesa que sea fluida, me parece. Ella lo dice en un momento, ¿no? Sí. Ella habla de sus cuartos oscuros. Y que no quiere que esté todo pero bajo... le asusta la luz, dice. Que no esté bajo la luz del signo todo, exacto. ¿no? Que el misterio tiene que preservarse. Entonces, lo que hay en el discurso cuando uno lee la prosa es que hay como continuamente está cambiando, ¿no? Sí. Hay un libro hay un cuento que se
creo que es muy recurrido en las antologías, que es Muerte por Alacrán. Y se le compara, me parece que de manera apresurada, a lo quiroguiano. Algún cuento de Quiroga, porque el manejo del horror, del miedo, los tiempos que ella con los que trabaja. Pero me atrevo a decir que no es nada quiroguiano el Muerte por Alacrán. Primero porque según el decálogo de Quiroga sería una ripiosa, abundaba en contextualizaciones y en digresiones que no eran propias de... Es lo contrario a una flecha que avanza directo hacia el final. Lo de armonía no se sabe, avanza para un lado y después las va para asociaciones libres. Vos hablas de la digresión, empieza a dar unos rodeos. Pero son asociaciones libres y además rompe con la lógica. Tiene algo del Macedonio Fernández, un ilogista que va para cualquier lado, ¿no? Sí, pero lo hacen a propósito de... Lo hace a propósito. Editando y corrigiendo. Yo creo que ella tiene un criterio de compositor de música, busca una polifonía, que la logra en su novela esa de Solo los elefantes encuentran mandrágora. Vos mencionaste algo en esta novela que estaría importante decirlo al final, capaz que es algo muy conocido, pero bueno, no lo hemos dicho en esta semana, que en Solo los elefantes encuentran mandrágora, una de las líneas importantes es el quilotórax. Es una enfermedad que ¿Cómo ella juega con esa realidad? Le cayó a ella, estuvo al borde de la muerte. Es una enfermedad rara en la mujer, se da más en los varones, y que es simplemente el líquido linfático que de la cavidad pulmonar pasa al pleura. Y vos decís que yo no sabía que cuando dice Solo los elefantes encuentran mandrágora es porque la inflamación de las claro, de las piernas, un poco juega con la pierna. Claro, ella un poco se burla de todo eso. Y además apela a la mandrágora, que es una planta que existe, ¿no? Sí. Que es una planta española, sobre todo. Yo más o menos sabía que... y es una planta que tiene mucha, digamos, significado esotérico, ¿no? Claro, porque además es una planta que tiene componentes alucinógenos, alcaloides. Y hay dos especies. Yo esto lo saqué de una botánica, porque digo, bueno, es de la familia de la papa, del tomate... y también del beleño, justamente el beleño, otro de los alcaloides. Y esas raíces de la planta tienen la forma de piernas, de ahí la figura humana esa, que dice que además los brujos que empleaban eso, hasta las trabajaban esculpiéndolas con cortes para darle formas más afrodisíacas. Sí, tiene que ser la mandrágora, pero no cualquier mandrágora, sino la que crece... La mandrágora macho y la mandrágora hembra. Y que la que crece bajo, digamos, la horca de los ahorcados. El lugar, ahí está, porque el semen, ahí tuvo una descripción, ¿no? En las últimas convulsiones caía el semen y la sangre, y eso enriquecía la tierra, y ahí es donde salía la famosa mandrágora. Y ella le identifica a la mandrágora, creo que con la felicidad también, ¿no? Claro, porque tenía propiedades curativas. Las brujas de la época en sus ungüentos no le faltaba la mandrágora. Claro. Y se decía que la extracción de la raíz de la mandrágora hacía que gimiera, que tuviera un sonido que era insoportable y que podía matar a los humanos como a los perros adiestrados que tironeaban de esa mandrágula para sacar. Por eso aparece el elefante. Pues, entonces todo esto que estamos hablando y que no lo dijimos también durante la semana es que Ana Armonía Sommer primero que había leído muchos libros, una enciclopedia, digamos, ella dice que lee de todo, investigaba, pero hay también un gran conocimiento esotérico, de numerología. Pero se citan algunos libros, viste, que fueron para ese señor. A mí se me ocurre de todos ellos Leopardi, Giacomo Leopardi, que es el poeta pesimista. Italiano, sí. No sé, tú tuviste también en los cursos de literatura, yo me acuerdo que me marcaron en literatura, ¿no? Sin levante, pero además porque lo refería a sus dolencias físicas, ¿no? Y él hablaba de la madrastra naturaleza y de la falibilidad, de la decrepitud del hombre, ¿no? Que estaba a merced de cualquier cosa.
Entonces creo que marcó mucho a Armonía Leopardi. Vos decís también, entre otras cosas, que también lo pedagógico, Paulo Freire. Exacto, claro, que tiene que ver, sí, claro. ¿Cómo tiene que ver Kropotkin? Sí, los clásicos anarquistas, claro. Los clásicos anarquistas. Y las lecturas de Dickens, y de Darwin. Un retrato para Dickens es una novela muy compleja, donde hace una cosa, Armonía, ese sí la leí, y es una cosa sorprendente para un escritor, me parece a mí un desafío, una cosa muy difícil, y no entiendo cómo se atrevió realmente. Qué especial humor lo hace. Que además Armonía se atrevió a poner en su libro páginas enteras de la Biblia. Está mechada, o sea, está intercalada toda una leyenda de la Biblia, la leyenda de Tobit. No es para todos, digo, porque ya se sabe que la potencia de la literatura de la Biblia es muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Y ella está muy impregnada de eso. Y por eso se ve lo que sucede con el derrumbamiento, donde te das cuenta que además el tema de lo inexorable que siempre se va a dar. Es decir, nuestra vida y la vida de todos ya está escrita según Armonía, ¿no? La última vuelta de tuerca, más allá de la propia imaginación de Armonía, está en ese demiurgo, titano, dios o no sé qué, que maneja eso. Y en el caso del derrumbamiento, donde hay un perseguido, que es un negro, Tristán, creo que se llama. Tristán se llama, sí. Que yo digo que es medio faulkneriano, digo, no, por lo menos la idea, ¿no? No como está escrito, porque es un negro perseguido porque mató a un blanco. A un blanco y busca un refugio en una casa donde además el tipo medra y lucra con eso. Sí. Y ahí está una virgen de cera y la corporiza el negrito por su fe. Sí. Y la virgen que se baja y la caricia del negro la hace carnal. Y ahí hay todo un contenido freudiano para que derrita la cera de los claro, le dice pero ella, porque ella buscaba cumplir su destino y era vengarse de los que le mataron a Cristo, al Hijo. Se acabó la virgen de cera, de madera, de oro, de mentira, dice ella. Y termina escapando por una ventana. Y se redime por el sexo. Se redime por... ¡Qué brutal! Eso hay que verlo en una mujer. Un cuento, el primer cuento escrito en 1948, ¿no? Es algo sorprendente. Y entonces, ¿qué hace ella? Le anuncia la muerte al negro. ¿No? Hasta aquí llegué porque yo me voy, desaparezco. Porque iba a cumplir con su cometido de venganza. Es blasfemo, pero... es como una liberación. Pero esa blasfemia contiene también un sentido religioso místico que un trasfondo religioso, está bien. Sí, Campodónico también. Casi germaniano. Sí, Miguel Ángel Campodónico también decía que para él había un trasfondo religioso. Anselmo Pallares, te tengo que agradecer por haber... Viste que quedamos con ganas de charlar sobre esto. Sí. Ojalá, yo le pido a los oyentes que busquen libros de ella, que aunque no los entiendan en la primera lectura, que se hagan cómplices de los misterios de Armonía. Sí, te va empapando, te va rodeando. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora vamos a continuar hablando de Armonía Somers. Vamos a hablar con alguien que ha hecho un gran trabajo en torno a ella. Se llama María Cristina de Almagro. Escribió Desde los umbrales de la memoria, ficción autobiográfica en Armonía Somers. Es un ensayo muy grande, editado por la Biblioteca Nacional, creo que en el 2009. Pero además María Cristina de Almagro es una profesora cordobesa que vive allá en Córdoba. Es encargada, responsable de la organización del archivo de Armonía Somers en la Universidad de Poitiers, allá en Francia. Cristina, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Cristina? Muy bien. Bienvenida a La Máquina de Pensar. Estamos esperando para hablar con vos desde toda la semana. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme a compartir este homenaje a esa escritora que tienen ustedes, excelente, y que lamentablemente, como ustedes lo han ido repitiendo los invitados durante toda la semana,
es tan poco leída y tan poco conocida, ¿no? Pero que tiene una escritura extraordinaria. Así Sí, que única. agradezco. Cristina, ¿cómo fue que, vos docente universitaria en Córdoba, cómo es que entraste en contacto, cómo decidiste hacer una tesis en torno a la literatura de Armonía Somers? Parece un poco raro Sí. y es quizás esas cosas que tiene el azar de la investigación, ¿no? En esto tuvieron mucho que ver dos personas fundamentalmente, que fueron mis faros, mis referentes, y a quienes quiero nombrar especialmente, porque con ellos establecí una relación no solo intelectual, académica, sino afectiva, de amistad. En realidad yo estaba haciendo una primera tesis, que era una tesis de maestría sobre un retrato para Dickens, que a vos te ha impactado. Sí, es un libro muy fuerte, sí, es muy, es el oro que da vuelta a toda la un historia. loro que sí, el narrador es un loro, es impresionante. Y a la vez es un loro que el narrador es un loro en algunas partes, pero ese loro es el demonio Asmodeo que está en la Biblia. Es la encarnación de Asmodeo. Exactamente. Y bueno, más o menos te voy a contar. Yo estaba en ese momento haciendo una tesis de maestría acá en la Universidad de Córdoba, y había venido una profesora de Buenos Aires a dictar un seminario, a quien yo había elegido como directora de tesis, y iba a trabajar con Onetti. Como verás, los uruguayos siempre presentes. En un congreso que estábamos juntas en Rosario, me dicen, mira, sobre una mesita había unos libros, y me dicen, lee esto. Y me señaló, Solo los elefantes encuentran mandrágora. Desde ese momento no dejé más Armonía, cambié de tema, y bueno, todavía estoy agradecida a ese dedito que me señaló justamente ese maravilloso libro. ¿Y quién era? Estoy hablando de alguien que lamentablemente hace un año ha fallecido, y que es la profesora Susana Zanetti. Creo que es bastante conocida, una latinoamericanista de aquellas, si las hubo, ¿no? Y seguimos con el azar. Empecé a buscar en Uruguay, fui prácticamente sin conocer a nadie, y empecé a rastrear, a ver quién me podía dar alguna idea, algún dato sobre Armonía. En realidad todos coincidían en un nombre, que estuvo ayer con ustedes, y que me envió saludos, yo estaba escuchando, y que es justamente el escritor Miguel Ángel Campodónico. Claro. Mi encuentro con Miguel Ángel fue también asombroso e iluminador. Conversamos varias horas, y en un momento dado Miguel Ángel dice, pero yo tengo una caja que no he abierto. La abrimos juntos, y allí había muchísimos papeles de Armonía, y entre ellos una novela inédita, entre ellos un ensayo literario pedagógico, El adolescente de novela y su valor de testimonio, al cual yo después lo trabajé junto con Un retrato para Dickens. Y también trabajaste después en este libro, en esta novela que está aún inédita, claro, del año 62, que se llama algo así de... Sí, Tu casa en una altura. Tu casa en una altura. Tu casa en una altura. Entonces, con todo ese bagaje, ¿no? De copias y demás, me encontré con Susana y me dice, ¿te animás? De acá salen 2 tesis. 2 tesis. Entonces, bueno, en una Un retrato para Dickens y el ensayo literario pedagógico, que se conoce muy poco. En realidad en Uruguay creo que ni siquiera en la Biblioteca Nacional lo puedo encontrar. Y en la otra, evidentemente, que me dediqué en forma exclusiva a Solo los elefantes encuentran mandrágora. Novela complejísima, decís vos, que es una suma de ella. Pero antes de hablar de los elefantes, una sola preguntita, porque Dale. Solamente, que yo conozca, vos has leído
la obra pedagógica de armonía. Entonces a mí me llamó, viendo los títulos, me llamó la atención que tiene por lo menos 2 dedicados a cómo iniciar a los niños en la literatura o cómo usar las novelas para los adolescentes. Claro, justamente en ese ensayo ella trabaja en realidad con 42 novelas en las cuales sus protagonistas son adolescentes. Y también con películas, todas de la década del 50, fue publicada en el 56. Pero a la vez trabaja también con autores teóricos de la pedagogía, combinando, dando ejemplos a partir de la literatura y teorizando, digamos, complementando lo teórico. Realmente es un ensayo que puede llegar a tener cierto grado de... Esto sí que es simple para entender. Sí, a ver. Esto es simple para entender en cuanto a la escritura, ¿no es cierto? Claro. Sí, o sea que cuando ella escribía pedagogía, digamos, era clara, concisa y transparente. Y cuando escribía su literatura, lo llega a decir, se lo dice a Miguel Ángel Campodónico, ¿no? Sí. Que tiene miedo que la luz termine con sus personajes. Algo así. Sí, es que, y en otro momento también se lo dice a Rama, que en realidad no quiere explicar, que si fuera más clara perdería la esencia, en fin. Dice esto, por ejemplo, hay también necesidad de mostrar cuánto puede un autor amar lo que ha amasado para protegerlo hasta de la luz. Mis personajes morirían en esa claridad e inevitablemente yo me iría con ellos. Exactamente. Pero, bueno, hay que encontrarle también, como a todas las cosas, ¿no es cierto? Hay que encontrarle la vuelta. Sí, una frecuencia, ¿no? Hay que entrar en la frecuencia de ella, ¿no? Exactamente. Y te digo que cuando uno entra, y yo lo veo por quienes, algunos discípulos o algunos a quienes yo les he contagiado el entusiasmo por trabajar con algunos de los cuentos fundamentalmente que atrapan mucho. Una vez que entran les resulta bastante difícil salir, ¿no? De este mundo. Primero, eso que estamos hablando es aplicable más que la narrativa a la poesía, ¿no? En la poesía cuando uno entra en una frecuencia después empieza a comprender todo y entra fácilmente. Y otra cosa que me parece de armonía, te pregunto, es que ella te está contando algo, está contando un mundo, una narración, pero a la vez parece que fuera consciente de que esos son símbolos y a la vez estuviera reflexionando sobre esos símbolos. Sí, ahí está la complejidad. Yo creo que ella trabaja mucho y en esto quizás me detengo más en solo los elefantes, ¿no? Sí. Investiga, lee, busca documentarse. Allí está la historia, la filosofía, la psicología, la sociología, la otra literatura, en fin, la Biblia, ¿no? Mencionas mucho a Jung también, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es como un sustrato tan rico que, bueno, a veces demanda un tipo de lector también particular, ¿no? Que pueda identificar algunas de estos fundamentalmente innumerables. Exacto, son como, digamos, como que fueran capas subterráneas de la napa. Entonces, si uno tiene exactamente, si uno tuviera, cuanto más información tiene, se da cuenta que hay más capas y más capas. Más riqueza, a tal punto que yo cada vez que tomo solo los elefantes y leo algún fragmento, le descubro cosas nuevas. El otro día ustedes pasaron la entrevista, en la cual Armonía leía la carta de Cantalicio, y yo la escuchaba y decía, uy, eso no lo vi. Es decir, y esta es la riqueza de los grandes escritores, que uno no deja nunca de descubrir nuevos sentidos, nuevas ramificaciones, ¿no es cierto?, significativas.
Esto es lo que tiene armonía. Te puedo hacer una pregunta, Cristina, porque tu libro se llama Ficción autobiográfica en Armonía Somos. Sí. Y para hablar de la vida también, de lo que le ocurría a ella, lo comentamos en el bloque anterior, ella tuvo la enfermedad esta de quilotórax, sí. Y lo que dicen digamos en la nota de Ana Inés Larraborge es que fue porque ella en los 60 se hace una operación de reducción de busto, que en ese momento era muy peligroso hacérsela, ¿no? Y surge como consecuencia este quilotórax que casi la tiene, que es el drenaje de ese líquido, digamos, del linfa, que la tiene durante mucho tiempo en un hospital y a punto al borde de la muerte. Creo que, bueno, eso se lo deberían preguntar a un especialista, ¿no? Ah, bueno. Evidentemente a un médico, concretamente. No, pero a mí me interesaba el tema de reducción o de cirugía, porque había como también una cuestión del cuerpo de ella, ¿no? Pero yo no he podido identificar ningún indicio que condujera a esto. Sí, hay un dato que me parece que puede llegar a ser interesante. Entre sus archivos hay una publicación científica que está dedicada justamente por el médico que la atendiera en su momento y que es sobre el quilotórax, en la cual hay subrayados a mano, manuscritos, ¿no? Hechos por ella. Y bueno, esto sí, después lo podés identificar, ¿no es cierto?, a través del relato de Sembrando Flores, de esta protagonista que padece el quilotórax. Pero yo no te puedo dar interpretaciones de lo que no salta a la luz en el texto. Correcto. Entonces, cuando vos planteás visión autobiográfica, ¿a qué, digamos? Ficción autobiográfica. Sí. Y porque hay muchísimos elementos en Solo los elefantes encuentran mandrágoras, muchas autorreferencias, elementos que la correlacionan a esta protagonista con la vida, con algunas instancias de la vida de Armonía. Bueno, es muy largo de desarrollar, claro, porque son muchos los contactos, ¿no? Los puntos de contacto. Sin ser una autobiografía, por eso es justamente una autoficción o una ficción autobiográfica, ¿no? A tal punto que Sembrando Flores, y recién nombraban algo en relación con el nombre que le puso su padre, Armonía, hay una novelita muy corta de un anarquista español que se llama Sembrando Flores, y que también está mencionada en esa novela inédita, ¿no? Tu casa en una altura. Es decir, ella da el nombre a la protagonista de Solo los elefantes, da el nombre del título de esta novela del anarquista español. Y la protagonista de la novela del anarquista español se llama Armonía. Hay a lo largo de toda su trayectoria de escritura, hay lazos invisibles que van construyendo un entretejido que, bueno, llega a su punto culminante justamente en Solo los elefantes. Es la idea de que el padre anarquista sacó de esa novelita anarquista Sembrando Flores, de la protagonista, el nombre y se lo puso a ella. Por lo tanto, ella vendría, digamos, su nombre personal vendría de la literatura. Vendría de la literatura. Y entonces después en su obra máxima pone a su protagonista que se llama Sembrando Flores, que es la de exactamente, que es un nombre muy raro, ¿no? Es un nombre rarísimo, incluso en Uruguay que hay nombres raros, igual llama la atención. Sí, es único. Pero justamente es el título de la novela. Que vi que el autor... de las novelas blancas y de blancas. Sí, yo he conseguido la novela, la he tenido en mis manos, o sea, le he podido conseguir. Yo no tenía ni idea, pero conocía a la hija de ese anarquista escritor, es Federica Montseny, que fue la primera
anarquista y la primera mujer ministra en Europa, y aparte creo que fue la primera anarquista que integra un gabinete de coalición en España, en la España Esta novelita es de la década del 20 aproximadamente, y bueno, es muy simple, es muy sencilla, pero es como todo un manual de educación anarquista, del niño anarquista. Otro punto de relación, ¿no? Claro, y por ejemplo, en todos los, decís vos en todos los elefantes, la mandrágora tiene significación fluctuante y cobra un valor especial en la construcción de la ficción autobiográfica en la novela. Y en otro momento hablas de como que el leviatán, el monstruo sería el quilotórax, esta enfermedad que va transformándola por dentro, y la mandrágora tiene estas significaciones de varias. De utopía, hay todo ¿no? un capítulo que yo le dedico justamente a la mandrágora, que es una metáfora de lo vegetal, de lo raro, de lo singular. Tiene un solo ojo, ella siempre habla del ojo de Dios o del ojo polifacetado, en fin, va haciendo cruces semióticos y simbólicos sumamente interesantes. Pero quizás para quien nos está escuchando que no ha leído el texto, es meternos a lo mejor en un terreno. No, ya lo sé. No, pero es para mostrar el abanico y la enciclopedia con la que esta mujer nutría su literatura, ¿no? Que es inagotable, y todavía se están buscando a ver de dónde leía, de dónde sacaba todos los elementos, porque era pre-internet, ahí no había internet, y estabas en Montevideo y ahí tenías que buscártela. Algo interesante, a lo mejor que sí puede llegar digamos a comprenderse claramente, justamente en relación con este sustrato tan amplio de lecturas y demás que tenía Armonía. Lo pude encontrar porque al trabajar con la novela y uno intuye y uno hipotetiza, ¿no es cierto? Bueno, se ha documentado, ha leído esto, ha leído lo otro, porque cuando yo trabajé escribí la tesis, investigué, ya había internet. Y cuando uno descubre 2, 3 o 4 nombres, haces el ejercicio de colocarlo en internet y te aparecen referentes de la Edad Media, de cualquier, digamos, y del amplio espectro de la cultura universal. Entonces ya haces ese ejercicio con todo aquello que te parece raro en el texto. Exacto, claro. Son 5 años o 7 años que uno demora en escribir esto. Entonces, lo que a mí me sorprendió realmente, y digamos que fue la corroboración de la hipótesis, me acuerdo que agarré el teléfono y la llamé a Susana, fue que entre los manuscritos, los documentos que están en el fondo Armonía Somers en la Universidad de Poitiers, hay más de 3.000 páginas relacionadas con solo los elefantes. Entre ellos hay un cúmulo de aproximadamente 200 o quizás más recortes de papelitos a mano, escritos todos manuscritos, ¿no es cierto?, en los cuales hay anotados un nombre, una definición, una cita textual, todo aquello que después ella, el ensayo de los símbolos químicos que aparecen también en la novela, todo aquello que ella después incorporó. Hay cartas que hablan de cómo se documentó también acerca de la historia de un anarquista, específicamente hablando. Entonces, esto es maravilloso. Para quienes trabajamos con eso es maravilloso, digamos. Cristina, te voy a pedir que aguardes un poco en línea y vamos a dar una pausa, y después ahí me gustaría también hablar un poco más del archivo, este proyecto de digitalizar todo este archivo para que esté en manos de acceso para los investigadores. Exacto. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la profesora Cristina D'Almagro. Ella está en Córdoba, nosotros aquí en Montevideo, hablando de Armonía Somers. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con la profesora Cristina Dalmagro sobre Armonía Somers. Cristina, yo te decía en la previa, en el bloque anterior, para conversar un poco del archivo que organizaste y que está, bueno, hay una presentación a nivel digital, si uno va a internet lo puede ver en la Universidad de Poitiers, pero creo que el proyecto es más amplio, más ambicioso. Sí, por supuesto. Porque la riqueza de ese fondo es muy amplia y además está bastante inexplorada. Entonces creo que va a ser una oportunidad muy interesante, ¿no es cierto?, de difusión, de compartir, y para los investigadores que tengan acceso a ello. Lo que pasa es que, como todo, es un trabajo lento, es un trabajo que lleva su tiempo y estamos lejos de Francia. Entonces, evidentemente que hay que planificar, ¿no es cierto?, sobre todo la tarea de digitalización. Son más de 7.000 folios los que yo he organizado, descrito y, bueno, establecido una especie de catálogo. Y son todos esos los que hay que digitalizar. Entonces, bueno, hay que tener paciencia. Como decía hoy a una colega de Rosario, ¿no? Sí. Que, claro, hay que tener un poquito de paciencia. Vos lo que mencionás sobre el contenido, que lo primero que podrías sintetizaste en sorpresa y en admiración por todo lo que está ahí. Y bueno, es un tesoro que en algún momento va a quedar accesible para todos los investigadores, para toda la gente, o solo para los investigadores. No. Digamos, la idea es incorporarla a los archivos virtuales de escritores latinoamericanos. La idea es justamente hacerlo de acceso abierto. Ya hay varios, si entras al sitio del CRLA, o sea, el Centro de Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Poitiers, hay ya varios que están ya digitalizados y puestos en línea, de otros escritores. La idea es esa. Nosotros, si van los amigos que nos están escuchando, a alguien le interesa, van a La Máquina de Pensar, al blog de La Máquina de Pensar, está linkeado precisamente el archivo digital de Armonía Somers, van directo ahí a la presentación. El texto de la presentación está escrito por Cristina y vale la pena porque es muy, a mí me interesó y generás mucha expectativa, sobre todo en torno a esto, ¿no? Sí, claro, creas expectativa. Claro, porque allí tenemos algunos documentos, algunos manuscritos, algunos dactiloscritos que digamos, muestran una cara poco conocida, ¿no es cierto?, de armonía. Hay algunos inéditos que realmente sorprenden. Por ejemplo... Lo increíble es que hablando de Armonía Somers, tendríamos que estar hablando de lo inédito y de lo que podría salir, y en realidad esta semana lo que hemos hablado es ¿cuándo la van a reeditar aquí en Uruguay? O sea, las obras que ya están editadas, esas deberían estar de fácil acceso, ¿no? Digo, la Biblioteca Nacional, no sé quién, o Rebeca. Mira, ayer alguien, o no sé si alguien de allí, o antes de ayer, bueno, ya no recuerdo, comentó que no se consiguen. Sí, yo hice un rastreo en lo que se llama Mercado Libre en nuestro país. Hay más o menos unos 45 libros de armonía disponibles. Sí, yo también estuve buscando en el Mercado Libre y no están tan caros, ¿no? En los lugares así, y en algunas librerías de Córdoba y de Buenos Aires están los editados por Cuenco del Plata. Claro. Y aquí quizás en alguna librería puede haber también del Cuenco del Plata. Para terminar esta semana me gustaría, y nos quedan como 7 minutos, Cristina, una cosa que a mí me llamó la atención de tu tesis, de tu libro que está en la Biblioteca Nacional, se puede adquirir, se llama Ficción autobiográfica en Armonía Somers. Hay una frase que vos citás, que no es de armonía, pero que yo creo que va al nudo de la literatura, y dice así esta frase, dice: el cuerpo es la forma más perfecta de la organización de la materia, y por lo tanto la llave que permite acceder a todos sus secretos. La materia de la que está hecho el universo revela en el cuerpo humano su verdadera naturaleza y todas sus posibilidades superiores.
En el cuerpo humano, la materia se convierte en un principio creador, productor, llamado a vencer a todo el cosmos, a organizar toda la materia cósmica. En el hombre, la materia adquiere un carácter histórico. Esto es de Mikhail Bakhtin, pero tiene que ver, me parece, con toda la literatura de armonía, está atravesada por el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y este libro, o sea, sobre los elefantes, es fundamental, o sea, el trabajo del cuerpo, con la memoria y con todo aquello que el cuerpo desborda, ¿no es cierto? Representado metafóricamente a través de esa linfa que sale, ¿no? Con forma incontrolada. Decís que el cuerpo de la protagonista, Sembrando Flores, decís vos, es el lugar de la resistencia, de la lucha, pero también del desborde. Y es el lugar invadido por el monstruo, el quilotórax, lugar violentado por Leviatán, ¿no? El monstruo. Sí, es claro, y ahí también ya ingresa lo bíblico nuevamente a través de la figura del Leviatán, ese monstruo que ya da luz en la sala de operaciones, el cruce entre... Porque el quilotórax es una consecuencia de esa operación, ¿es por eso? No. No, ¿no? Es la causa. Es la causa. Ella justamente, la protagonista la operan justamente para, bueno, ver si ese drenaje ese desborde puede ser subsanado. Pero hay tantas cosas tan interesantes. Por ejemplo, en la novela hay toda una novela, un folletín de fines del siglo XIX, que ingresa y que está contado, está narrado prácticamente en forma total, a través de la lectura de la protagonista. Esto es una operación narrativa increíble que hace Armonía, porque yo pude también conseguir esa novela que se llama El manuscrito de una madre, y que es la que lee justamente la madre de Sembrando Flores a la madre de Cantalicio en el pueblo, era lectora. Y entonces hay toda una identificación de genealogías femeninas, de lectoras, y esto lo ha trabajado muy bien Susana Zanetti en su libro La dorada garra de la lectura. Y a la vez hay distintos procedimientos narrativos que utiliza Armonía, por el cual esta novela, que son 2 tomos y que en total suman 1492 páginas, están renarradas de comienzo a fin. O sea que están sintetizadas por ella de comienzo a fin y como si fuera una puesta en abismo, como ¿no? O sea, dentro de la novela hay otra novela que está circulando. Exactamente. Y por eso es que mucha de la característica narrativa justamente de Solo los elefantes, inclusive en la titulación de los capítulos y demás, tiene mucho del estilo folletinesco. Claro. Bueno, hay muchísimo para conversar. Sí, no se puede terminar. Sí, porque es una manera de entrar y realmente uno no sé, tiene lo que decíamos de las muchísimas capas. Por ejemplo, ahora yo te estaba escuchando y pensé, pero entonces las páginas de la Biblia que ella intercala en Retrato para Dickens, capaz que también las reescribió, ¿no? No sé, ¿no? No, o sea, están tal cual, textuales. No, son textuales. Y es una cosa muy fuerte, porque la Biblia todo el mundo sabe que tiene una potencia literaria, porque estamos hablando de un texto de miles de años, que tu texto, si cualquier escritor sabe que va a envejecer antes, ¿no? Pero sin embargo lo pone adentro es el relato del libro de Tobías. Toda la leyenda pone, sí. Y va, ahora ella hace algo muy particular, porque ella corta fragmentos, ¿no? Y los va intercalando con la historia de la niña, del inquilinato, con Charles Darwin y el Oliver Twist también, ¿no? O sea, hay todo un homenaje a Darwin. A Dickens, un retrato para Dickens, justamente. Pero
bueno, el final del libro de Tobías no lo incluye y lo pone en boca del loro en medio de la narración del loro. O sea, realiza estas cuestiones que nos dan bastante trabajo a los investigadores y a quienes, bueno, nos metemos dentro de los textos, ¿no? Para trabajarlos y para desentrañar sentidos. Impresionante, impresionante. O sea, así como estamos hablando de los archivos que van a estar de acceso libre, cada novela de Armonía tiene esa riqueza geológica. Cristina de Almagro, sí. Bueno, se nos terminó el tiempo, se termina la semana. A mí la sensación que me quedó en esta semana de cada Armonía Sommer es que por un lado falta tiempo y por otro yo le decía que no sé si se logró el perfil, porque siempre sale un perfil de un escritor. En lo que salió me parece es un perfil de una escritora muy compleja, con mucha violencia muy intensa, ¿no? Muy intensa. No sé si violencia. Sí, compleja, muy rica, con una escritura muy proliferante, con una preocupación por el ser humano y por desentrañar y por contar la muerte. Han hablado sobre la muerte, sobre los problemas de las carencias, todo aquello que hace humano al humano, ¿no? Que está tan representado a través de distintos personajes a lo largo de sus cuentos y sus distintas narraciones. Pero yo no quiero, si me permitís un minutito, quiero agradecer, porque no tengo muchas oportunidades de volver a Montevideo, agradecer a todos aquellos que han sido tan generosos conmigo. A Nacho Pereira San Martín, Álvaro Rizzo. Álvaro me ha conseguido ediciones primeras de las obras de Armonía. Bueno, pero a mí permitime también como uruguayo que te agradezca todo el trabajo que estás haciendo por una escritora que... Distintos procedimientos narrativos que utiliza Armonía, por el cual esta novela, que son 2 tomos y que en total suman 1492 páginas, están renarradas de comienzo a fin. O sea que están sintetizadas por ella de comienzo a fin y como si fuera una puesta en abismo, como ¿no? O sea, dentro de la novela hay otra novela que está circulando. Exactamente. Y por eso es que mucha de la característica narrativa justamente de Solo los elefantes, inclusive en la titulación de los capítulos y demás, tiene mucho del estilo folletinesco. Claro. Bueno, hay muchísimo para conversar. Sí, no se puede terminar. Sí, porque es una manera de entrar y realmente uno no sé, tiene lo que decíamos de las muchísimas capas. Por ejemplo, ahora yo te estaba escuchando y pensé, pero entonces las páginas de la Biblia que ella intercala en Retrato para Dickens, capaz que también las reescribió, ¿no? No sé, ¿no? No, o sea, están tal cual, textuales. No, son textuales. Y es una cosa muy fuerte, porque la Biblia todo el mundo sabe que tiene una potencia literaria, porque estamos hablando de un texto de miles de años, que tu texto, si cualquier escritor sabe que va a envejecer antes, ¿no? Pero sin embargo lo pone adentro es el relato del libro de Tobías. Toda la leyenda pone, sí. Y va, ahora ella hace algo muy particular, porque ella corta fragmentos, ¿no? Y los va intercalando con la historia de la niña, del inquilinato, con Charles Darwin y el Oliver Twist también, ¿no? O sea, hay todo un homenaje a Darwin. A Dickens, un retrato para Dickens, justamente. Pero, bueno, el final del libro de Tobías no lo incluye. Y lo pone en boca del loro, en medio de la narración del loro. O sea, realiza estas cuestiones que nos dan bastante trabajo a los investigadores.
y a quienes, bueno, nos metemos dentro de los textos, ¿no? Para trabajarlos y para desentrañar sentidos. Impresionante, impresionante. O sea, así como estamos hablando de los archivos que van a estar de acceso libre, cada novela de Armonía tiene esa riqueza geológica. Cristina de Almagro, sí. Bueno, se nos terminó el tiempo, se termina la semana. A mí la sensación que me quedó en esta semana de cada Armonía Summer es que por un lado falta tiempo y por otro yo le decía que no sé si se logró el perfil, porque siempre sale un perfil de un escritor. En lo que salió, me parece, es un perfil de una escritora muy compleja, con mucha violencia, muy intensa, ¿no? Muy intensa. No sé si violencia. Sí, compleja, muy rica, con una escritura muy proliferante, con una preocupación por el ser humano y por desentrañar y por contar la muerte. Vos han hablado sobre la muerte, sobre los problemas de las carencias, todo aquello que hace humano al humano, ¿no? Que está tan representado a través de distintos personajes a lo largo de sus cuentos y sus distintas narraciones. Pero yo no quiero, si me permitís un minutito, quiero agradecer, porque no tengo muchas oportunidades de volver a Montevideo, agradecer a todos aquellos que han sido tan generosos conmigo. A Nacho Pereira San Martín, Álvaro Rizzo. Álvaro me ha conseguido ediciones primeras de las obras de Armonía. Bueno, pero a mí permitime también como uruguayo que te agradezca todo el trabajo que estás haciendo por una escritora que de alguna forma permanece ahí en culto todavía, es escritora de culto, escritores. Y sigo haciéndolo y sigo incentivando alumnos y me parece bárbaro. Sigo trabajando y es más, hablamos de complejidad, yo he dado... Antes trabajaban en la escuela secundaria, en la escuela media, en el liceo de ustedes. Sí. Y bueno, yo he dado Armonía en el liceo. Muerte por alacrán, les encanta los adolescentes. Y está muy bien que lo digas porque funciona también, puede funcionar con liceal. Me parece muy bien. Cristina, cuando vengas acá por Uruguay, obviamente estás recontra invitada acá a La Máquina de Pensar. Gracias por estar aquí, por ayudarnos a hacer un cierre a esta semana dedicada a Armonía Summers. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Amigos, se terminó la semana. El lunes continuamos a partir de las 20 horas. Que pasen un buen fin de semana, que lo pasen muy, pero muy bien. Somos la primera empresa